Amigos y amigas de la República, bienvenidos a un miércoles más aquí en Fuerte y Claro. Y empezamos directamente con las palabras del presidente interino José Gerí, que se está presentando en este momento. Hoy vamos a tener una especie de reacción en vivo a lo que es su descargo, lo que está haciendo su descargo en la Comisión de Fiscalización del Congreso. En este momento, como ya había él señalado, quería presentarse directamente, dijo que estaba apto, presto a dar explicaciones sobre lo que se ha titulado el Chifagate, el escándalo de ya no es una, ya no es dos, diversas reuniones y encuentros del presidente con el empresario chino Xinhua Yang. Mi querida Vic, querido Switcher, ¿qué les parece si nos enlazamos un ratito con lo que está pasando en vivo y en directo desde el Congreso? Que no lo va a hacer porque parece que ya ha conversado para tener cierto blindaje. Más bien solicito y pido a las distintas bancadas que han venido sosteniendo, como a Dina Boluarte, y que hoy sostienen a Gerí, porque ya se sabía. Por eso nosotros desde un primer momento presentamos una moción de censura. ¿O nos estamos olvidando del caso cuando fue presidente de la Comisión de Presupuesto, las denuncias que hicieron algunas personas que habrían pagado ciertos dineros en la comisión? El caso, bueno, de la violación, que también tuvo ahí el beneficio también del fiscal, que ahora dice que va a investigar. Y por eso es que se quieren ir a las investigaciones. ¿Pero qué van a investigar si tan claras están las cosas? Por esa razón, señor presidente, aquí el señor Gerí no sabía que cuando se estaba reuniendo con el señor Johnny, como él llama, no sabía que era proveedor del Estado, que tenía empresas que estaban... Regresamos entonces en un ratito para ver mientras va avanzando. Ya a lo largo de la tarde se ha podido escuchar desde el Congreso las declaraciones que ha dado el presidente Gerí Oré, quien por supuesto ha seguido en la misma línea de minimizar los encuentros. Ahorita estábamos escuchando al congresista Jaime Quito, que ya está en la parte en la que los congresistas van interviniendo, ¿no? Pero una de las cosas que ha dicho y que se sigue sumando a esta larga lista de contradicciones es que esta cita que tuvo en el Chifa de San Borja con Xinhua Yang, a la que llevó a su ministro, el señor Tiburcio, no fue planeada, que fue circunstancial, que a él le gusta el chifa, que es un chifa que ya conocía, y que entonces, de pronto, oye, tengo hambre, ¿qué le parece si vamos? Fuimos. Algo que ha sido desmentido el día de ayer, bueno, es otra versión la que sostiene el abogado de Xinhua Yang, quien señaló que el encuentro se dio por insistencia de José Gerí y que tiene pruebas al respecto, que hay WhatsApps de la coordinación de este encuentro. El presidente ayer ha dado una entrevista a América Televisión en la que además ha sido terrible, ha sido una revolcada terrible, ha quedado mal parado, intentando explicar lo inexplicable, trabándose un poco entre cuadros, caramelos y arroz de chifa y sin poder darle al país razones y explicaciones concretas. Los ánimos se van calentando también en el Congreso. Parece que podría prosperar las mociones de censura que han sido presentadas en contra de José Gerí. Hasta el momento son dos mociones de censura, las de Sigrid Bazán y Ruth Luque, a quien con quien estuvimos conversando ayer aquí, y que ya tienen 20 votos, necesitan 66, ¿no? Pero digamos que ya ha prosperado al menos la presentación de la moción de censura de Ruth Luque, todavía falta que pase al Pleno. Vamos a ver qué es lo que han estado diciendo diversos actores desde el Congreso. Recordemos que hay muchas bancadas que sostuvieron, que impulsaron el ascenso de Gerí, a pesar de que se advirtió desde otras posturas que era una persona sin preparación para estar en el cargo. Vamos a ver lo que dijo Guido Bellido, quien se ha expresado a través de sus redes sociales y quien ha dicho que por dignidad José Gerí debería renunciar. A ver, vamos a leer un pedacito de esto que ha escrito aquí. Y dice así: lo que corresponde por dignidad es que Gerí presente su renuncia inmediata apenas termine su presentación en la Comisión de Fiscalización. Que lo escuche bien, le pone en signos de exclamación. Si no renuncia, nosotros, cumpliendo el mandato del pueblo, vamos a censurarlo inexorablemente.
por el bien de la patria y la garantía del proceso electoral en camino, este gobierno no puede continuar ni un minuto más. Asimismo, deben responder políticamente las bancadas que han sostenido la mesa directiva. Eso es lo que ha dicho Guido Bellido. Está exigiendo una renuncia que no se va a dar. Ya lo dijo ayer Gerioré, no va a renunciar, no va a ser él quien dé un paso al costado. En todo caso, entonces va a esperar a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque evidentemente se siente blindado, se siente respaldado por bancadas mayoritarias que hasta el momento han dicho, algunos de sus miembros han dicho que apoyarían una posible censura, otros que están paseando con la figura de la vacancia, que ya vemos que, ya hemos visto que solamente es para ganar tiempo, que en realidad aquí no corresponde vacancia, corresponde censura, porque llegó al poder como miembro del Congreso. Tenemos otras declaraciones. Ahora el candidato presidencial de Somos Perú, del partido con el que llegó al Congreso, George Forsyth, también le ha dado la espalda. Ahora es un momento crucial en el que todos los candidatos van a querer sumarse a tener una postura firme en contra de lo que está sucediendo. Evidentemente, señores, porque están en campaña. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo George Forsyth, candidato presidencial. Lo que está pasando en el país es triste, es vergonzoso ver al presidente de la República asistir a reuniones de madrugada, ver al presidente del Congreso ahora defendiéndolo, pero ya sabíamos que lo iba a hacer porque son ellos que lo pusieron ahí. Hay que recordar que el señor José Gerí postuló como congresista y que fue este Congreso mafioso que lo hizo presidente del Perú. Él no ha sido electo con el voto del pueblo. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se queda? ¿Se va? La verdad, para el Perú da lo mismo, porque no podemos esperar nada bueno de este Congreso. El que venga será igual o peor. Por eso hoy no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos seguridad. Las mafias están por todos lados porque delincuente no persigue delincuente. Es por eso que es tan importante no tener rabo de paja. Por eso yo no le debo nada a nadie, a ningún partido, a ningún congresista, no le debo favor a nadie. Por eso es que yo sí puedo hacer los cambios que el Perú necesita. Muchos pensarán o habrán pensado que yo iba a salir a defender al señor José Gerí porque es del partido, pero si a mí la militancia, las bases me eligieron para ser candidato presidencial es porque ellos saben que yo no me caso con nadie, que mi lealtad es con el Perú. Bueno, esta frasecita, ¿no? Un poco ya masticada, que la hemos escuchado 1.000.000 de veces. Yo no me caso con nadie. Recordar, sin embargo, que George Forsyth legitimó el ascenso de José Gerí, sabiendo que no estaba preparado para el cargo en un acto castrense, ¿no? Esto fue hace apenas 3 meses y ahora está alegando que incluso él se estaría aventurando, envalentonando en contra del propio partido, ¿no? Porque dice, las bases me escogieron porque saben que yo soy independiente, que no me caso con nadie. Bueno, esto ha explotado cuando ya era insostenible mantenerse de su lado, cuando ya el rédito político más bien lo ganan quienes se oponen a lo que está sucediendo. Pero ojo, que esto es ahorita, esto es reciente, no ha sido la postura que han mantenido. Por otro lado, tenemos a Podemos Perú, que también es una bancada que en lo discursivo al menos ha señalado y ha pedido la renuncia, pero no sabemos si finalmente van a terminar sumándose a estas mociones que ya han prosperado. ¿Tenemos el comunicado de Podemos? Tenemos el comunicado de Podemos. A ver, claro, lo que exige Podemos es que acuda a la Comisión de Fiscalización. Tampoco pide su renuncia directamente. Vamos a leer qué es lo que dice. A ver. Tengo que ampliar un poquito porque no leo bien. Los partidos, aquí es cuando empieza el problema entre Podemos Perú y Renovación Popular, porque dice que los partidos que hoy conforman la mesa directiva, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre, son los mismos que colocaron a Gerí primero en la presidencia del Congreso y luego allanaron su llegada a la presidencia de la República. Dice, exigimos a la
Fiscalía de la Nación iniciar con urgencia las investigaciones correspondientes. Exigimos que la Comisión de Fiscalización del Congreso cite de inmediato. Un poquito Internet Explorer, ¿no? Porque ya está dando sus descargos en la Comisión de Fiscalización. Acá no hay un pedido de renuncia, ni tampoco se señala si se sumarían o no con sus votos, si como bancada, que tienen bastantes votos importantes, apoyarían las mociones de censura que ya han prosperado en el Congreso. Gerí ya está preparando pues el tema de su defensa legal, se ha puesto a disposición del Congreso y de la Fiscalía a través de una serie de comunicados que ha compartido en sus redes sociales. Aquí el periodista Carlos Viguria nos estaba mostrando que ya registra visitas de quien va a ejercer su defensa legal, quien lo va a representar ante esta investigación que la Fiscalía de la Nación ya anunció en su contra. Una investigación que también se inaugura con falta de legitimidad, vamos a decirlo, porque quien encabeza actualmente la Fiscalía de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, es la misma persona cuya primera acción al llegar al cargo fue archivar la denuncia que tenía el actual presidente por el presunto delito de violación sexual. Entonces, ¿podemos realmente confiar en la imparcialidad y en el deseo de llegar a la verdad y de obtener justicia de esta comisión que se está armando en la Fiscalía de la Nación? Ojalá lo pueda juzgar usted. Vamos a colgarnos un ratito, como les anunciamos desde el comienzo del programa, a lo que es los descargos, a lo que vienen siendo los descargos del presidente, quien se está presentando en este momento en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Vamos a escuchar qué es lo que está pasando por allá en el Congreso. Un saludo a todos los colegas quienes están aquí presentes. Presidente Yeri, yo lo entiendo y me pongo en su lugar. Yo también en alguna oportunidad estuve sentado en el sillón de los acusados. Le pido calma y al mismo tiempo lo felicito por venir aquí a poner en claro las cosas. Lo felicito. Karely López hace muchísimos años, los primeros años, denunció a un grupo de congresistas y hasta el día de hoy no se ha aprobado absolutamente nada. Y en ese momento también la prensa hizo su trabajo. Hizo creer hasta el extremo de que hayan logrado que quemen mi casa en Guilave. Yo les pido calma, somos seres humanos y aquí las cosas se deben esclarecer. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué se suelta de a poco, domingo tras domingo, una foto al principio? Un claro, video? ahora es la culpa de la prensa. Bien? ¿Por qué se esconde ese individuo como lo hizo Karely López, acusándonos con infamias y hasta el día de hoy no se probó absolutamente nada? En este caso, ¿cuál es la intención del que suelta foto, video? ¿Qué más viene? Por eso, presidente, le pido la calma y se someta a toda investigación. No busque asilo, por favor, porque esa es la costumbre, creo, de nuestros últimos presidentes que hemos tenido. Y por otro lado, la pregunta que yo quiero hacerle, porque yo he visitado Palacio de Gobierno, no con usted, con expresidentes y también en una o dos oportunidades con usted. Al momento de ingresar, existe personal de la policía que filtra los antecedentes porque nos piden los DNIs. ¿Por qué no lo hicieron con el chino que estuvo investigado? Ese tema yo creo que es tema de denuncia para los responsables. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor congresista. No va a tener una postura imparcial o crítica, ¿no? Ahorita están dando la palabra uno por uno, les están pasando, pero quien hablaba ha sido uno de los congresistas acusados de ser un mochasueldos, Jorge Flores Ancash, y de haber pagado sobornos a periodistas. Tenía una investigación en curso, precisamente acusado de ejercer este tipo de dinámicas en las que les cobraban parte del sueldo a los trabajadores de su despacho. Y uno de los congresistas, que además en represalia presentó también una denuncia contra, en ese entonces, Delia Espinosa, quien lo incluyó en la lista de los congresistas a quienes les abrieron carpeta fiscal. Entonces, a ver, entramos a otro problema esencial en nuestra política peruana,
que es quiénes son jueces y parte. Obviamente, aquellos a quienes se les ha imputado algún delito, que tienen carpetas presentes, abiertas o archivadas, no van a querer ser incisivos con el presidente ni con cualquier persona que esté presentándose ante el Congreso, porque ¿con qué legitimidad, con qué ética, con qué cara le van a reclamar algo si ellos también han sido denunciados por delitos, digamos, no similares, pero en agravio del Estado también? Entonces, es un poco pedirle peras al olmo, esperar que en la comisión de fiscalización hecha, bueno, en la que participan los congresistas, vaya a haber opiniones muy imparciales sobre lo que representa este posible delito en el que ha incurrido el presidente interino José Gerí Oré. Tenemos ahorita a un URPI, está Francisco Erazo conectado con nosotros desde el Congreso. Él ha estado siguiendo un poco las incidencias en lo que viene siendo esta interpelación. Bueno, en realidad no es una interpelación previamente dicha, pero sí es una citación de la Comisión de Fiscalización para que responda a la que el mismo presidente ha dicho estar presto. Francisco, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Manuela, muy buenas tardes para ti y para todo el público que nos está viendo en estos momentos. Tensión es lo que se vive aquí en el Congreso de la República, específicamente en la Sala Miguel Grau, en la Comisión de Fiscalización, donde, como tú ya lo detallabas, el presidente de la República, José Gerí, viene brindando sus descargos en torno a estas reuniones clandestinas con empresarios chinos. La primera de ellas, como ya recordamos, en un local, en un chifa, ubicado en el distrito de San Borja, y la segunda reunión en un Market Capón que, vale precisar, ya hace unas horas la Fiscalía ha asistido a varios locales a llevar a cabo las diligencias correspondientes para recoger las cámaras de seguridad, no solo de los interiores del local, sino también de los exteriores. Manuela, el presidente José Gerí hasta el momento ha dado explicaciones, ha hecho saber, por ejemplo, que esto se trata de un complot de personas que intentan desestabilizar el proceso electoral que, como ya sabemos, aquí en el país ha iniciado. Sin embargo, ya inició la réplica por parte de los congresistas y entre ellos, por ejemplo, Segundo Montalvo mencionó que esta teoría de una posible desestabilización de las elecciones no se la creen ni los congresistas ni el propio país. Además, pidió que el presidente de la República, José Gerí, debe renunciar a su cargo como presidente. La intervención del presidente duró aproximadamente unos 30 minutos, Manuela, pero sin embargo deja muchas preguntas abiertas y entre ellas la más importante es la presencia del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en el local, en este chifa ubicado en el distrito de San Borja. Desde que José Gerí dio a conocer que Vicente Tiburcio estaba con él en este local, no lo hemos visto al ministro en alguna actividad oficial o en alguna convocatoria de la policía como era habitual verlo. Cabe resaltar, Manuela, que el día de ayer hubo una especie de reunión entre José Gerí y 8 ministros, aproximadamente 8 ministros, entre los cuales no se encontraba el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Esa es una de las respuestas esa es una de las preguntas que se deja sin respuesta por el momento aquí en la Comisión de Fiscalización. Vale decir que, por ejemplo, también el congresista Eduard Málaga le ha pedido al presidente José Gerí que precise cuál es el costo de estos cuadros chinos que el presidente dijo que fue a comprar a este Market Capón ubicado aquí en el centro de Lima. Manuela. Francisco, muchas gracias. Cuéntanos un poco si es que tú has podido, ahora que has entrado al Congreso, o de repente si has podido hablar con Adrián Sarria, quien era la persona que estaba un ratito antes de que tú llegues, de cuáles son las Manuela, opiniones. ¿podrías repetir la pregunta? Sí, te preguntaba si has podido recoger opiniones de congresistas, cómo sientes los ánimos. A ver, Manuela, respecto a los ánimos de los congresistas que, por ejemplo, en este momento se encuentran reunidos en la Comisión de Fiscalización, el más potente, el más preciso, por ejemplo, es el de la congresista Sigrid Bazán, que ha pedido recientemente en declaraciones a la prensa que el presidente José Gerí debe ser censurado y la persona
que tome la batuta presidencial debe ser uno, un congresista que no esté entre los que buscan la reelección y dos, un congresista que no esté siendo investigado, porque recordemos que en este Congreso más de 50 congresistas tienen carpetas fiscales abiertas, Manuela. Y respecto ya a las declaraciones que han dicho, por ejemplo, Segundo Montalvo, Eduard Málaga, como ya te lo decía, Sigrid Bazán, Flor Pablo Medina, parece que los ánimos son de censurar al presidente de la República. Ya hay dos mociones de censuras con las firmas correspondientes para poder ser presentadas en el Congreso de la República. Nosotros estaremos atentos a cuál va a ser el desarrollo de esas dos mociones de censura. Muchísimas gracias, Francisco. Una última preguntita. ¿Es cierto que el Congreso en este momento está en obras? Es decir, las salas están un poco destruidas porque se está trabajando para la bicameralidad. Perdón, Manuela, perdí por breves momentos el retorno. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Bien, Francisco, no te preocupes, vamos a ver cómo arreglamos este tema. Te agradezco muchísimo, vamos a estar conectados contigo a lo largo de la tarde. Volvemos acá un ratito al switcher mientras solucionamos algunos temitas con Francisco, pero lo que yo le señalaba es algo que tiene que ver con unas imágenes que publicó hace algunas horas nuestro reportero también de la República, Adrián Sarria, que muestran al Congreso, a una de las salas del hemiciclo, que están en obras, están siendo en este momento acondicionadas para lo que va a ser la bicameralidad. Él la subió a sus redes sociales como parte de uno de sus despachos a la República. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahorita que se han presentado mociones de censura en contra del presidente, tendrían que pasar por prioridad a ser lo siguiente debatido en la agenda del Congreso. Pero surgen las preguntas de cómo se va a dar este debate, si va a tener que ser algo de manera, primero porque además todavía están en receso, y segundo porque las salas están siendo parte de una obra para que pueda operar ahí la bicameralidad. Entonces, ha estado surgiendo también la pregunta de cómo es que se daría el debate en caso entre ahorita debatirse en pleno la moción de censura que ya ha prosperado. Vamos a... tiene retorno Francisco. Ok, perfecto, Francisco. ¿Cómo estás? Volvemos contigo. Claro que sí, Manuela. Tú nos hacías la pregunta en torno a los trabajos de refacción y mantenimiento que se vienen haciendo aquí en el Congreso, porque recordemos que después de estas elecciones que se vienen, vamos a tener un Congreso bicameral y efectivamente, Manuela, la sala del hemiciclo habitual en estos momentos no tiene acceso a congresistas porque, como ya lo comentabas tú y lo veíamos en imágenes, por ejemplo, de nuestro fotógrafo John Reyes, viendo siendo refaccionada, pero te voy a mostrar imágenes, por ejemplo, en este momento estamos en Pasos Perdidos y voy a mover brevemente la cámara para poder mostrarte, por ejemplo, aquí tú puedes ver uno de los trabajos que se viene haciendo aquí en el Congreso de la República en torno a lo que yo ya te comentaba, la bicameralidad que se ha anunciado aquí en el Congreso. También a las afueras del Parlamento se vienen haciendo trabajos para poder adaptar el Congreso de la República a esta bicameralidad. Y ojo, aquí nace la pregunta, en caso se convoque un pleno extraordinario, como lo pidió Renovación Popular, que fue de hecho la primera bancada en pronunciarse tras darse a conocer estas reuniones clandestinas de José Gerín, ¿dónde sería? ¿Sería acaso un pleno, un hemiciclo de manera virtual? Y si es así, la pregunta es, ¿van a asistir todos los congresistas? ¿Vamos a tener tal vez, como ya lo hemos tenido en otras ocasiones, audios filtrados donde congresistas, por ejemplo, insultan o dicen, no sé por qué estoy votando, Manuel? Entonces ese es el panorama en cuanto a la infraestructura, por así decirlo, que se vive aquí en el Congreso de la República. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. De todas maneras, igual el debate tendría que entrar como primera orden, ¿no? Tendría que ser prioridad en la agenda de los congresistas. Vamos a seguir un poco la pista de lo que viene sucediendo. Te agradezco muchísimo por este despacho y vamos a quedar conectados contigo. Por favor, nos avisas en caso vaya sucediendo todo esta tarde. Muchas gracias.
Francisco, y nosotros volvemos acá. Para quienes recién se están conectando, continúa en este momento los descargos. Bueno, ya habló, ya se terminó la intervención de José Girioré, duró alrededor de 30 minutos, nos contaba Francisco, y ahorita están en la parte en la que los congresistas están dando sus opiniones, están interviniendo en el debate, quienes conforman la Comisión de Fiscalización del Congreso. Vamos a escuchar qué es lo que está pasando allí al interior de la comisión. A 2 meses. Algunos de ustedes tal vez están dispuestos a querer asumir la presidencia de la República, ya que algunos están yendo en proceso de reelección. O sea, hay que considerar esos aspectos también. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Alex Flores. Muchas gracias, presidente. Saludando a los colegas y también al presidente encargado. Ya suficiente han manifestado los que me han antecedido. Algunos de ellos aducen y dicen que estamos a 2 meses de las elecciones y por lo tanto sería imposible una censura, una vacancia. Aún estemos a un día de las elecciones, la corrupción no se puede tolerar. La corrupción no es cuestión de tiempo. La corrupción es un tema ético, moral. Y eso es lo que estamos discutiendo el día de hoy. El congresista Gerí está con un pie fuera del cargo presidencial. ¿Por qué? Hoy día en esta sesión, él mismo ha aceptado de que ha cometido un error de forma. Y nosotros debemos recordar, colegas congresistas, que estamos en un fuero parlamentario. Aquí se hace control político, se hace juicio político y precisamente se habla de las formas, porque sabemos muy bien por la Constitución política, el presidente de la República representa a la nación, es jefe de Estado y de la nación. Un jefe de Estado y la nación va a altas horas de la noche encapuchado como un delincuente a comer chifa a un restaurante. ¿Eso es posible? No se puede denigrar la majestad, la institucionalidad de la presidencia, esté quien esté. Y el día de hoy en esta sesión estamos precisamente porque no ha dado respuestas aclaratorias y que no pretendan faltarle respeto a todos los peruanos, porque lo que ha dicho hasta ahora el señor Gerí simplemente no convence a nadie. Prácticamente está diciendo que ha ido a un restaurante, que ha ido a comprar caramelos chinos. ¿Eso es creíble para un presidente de la República? Y otro punto que he escuchado de algunos colegas, quieren comparar el caso de Pedro Castillo en Zarratea. Y efectivamente lo cuestionamos en su momento, porque hay que luchar contra la corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga. Y aquí la situación es peor. Pedro Castillo tenía reuniones en una vivienda que había alquilado. Aquí el presidente de la República en persona... Volvamos entonces aquí un ratito. Ha sido la última persona, el último congresista que ha intervenido, Alex Flores, quien hablaba claramente sobre posibles actos de corrupción. Hace solo minutos también hemos podido ver que se le ha pedido, la congresista Flor Pablo le pidió como parte de su intervención que revisara su celular y que viera con quién estaba hablando el día que llegó a la bodega que también pertenece a Xihuayang, y en el que, si bien recuerdan las imágenes, al presidente Gerí se le ve sumamente ofuscado. Levanta el teléfono y en las imágenes de seguridad se le ve haciendo estos gestos, evidentemente ofuscado, hablando con alguien por teléfono. Ahí hay un hilo de madeja que seguir. ¿Por qué? Hay diversas investigaciones que apuntan, y esto, por ejemplo, ya lo respondió Indecopi. Hay diversas investigaciones que apuntan a que solo días después del 6 de enero, el 9 de enero, Indecopi sacó una resolución que en la práctica terminó por favorecer a Xihuayang.
una resolución que calificaba de barreras burocráticas las fiscalizaciones que clausuraban estos locales en el centro. Indecopi ha respondido diciendo que no habría relación entre esta reunión del presidente y el empresario chino y que es una resolución que es genérica, que no está buscando favorecer a nadie en particular, pero evidentemente los hechos deberían ser considerados en la investigación. ¿Con quién estaba hablando tan ofuscado el presidente luego de enterarse que su tienda favorita de caramelos chinos había sido clausurada? Ayer en una entrevista periodística el presidente dijo, no me acuerdo. Tan fácil que es revisar registro telefónico, señores, y si no, si es que de verdad tan entregado están las investigaciones, pues puede pedirlo, puede solicitarlo a su operador y recordar a quién llamaba tan desesperado y tan ofuscado el 6 de enero cuando ingresó a esta bodega de Chihuayang que casualmente horas antes acababa de ser clausurada y que luego, días después, Indecopi, una entidad estatal, resuelve que ya no se puede hacer este tipo de fiscalizaciones que clausuren, que den por clausurados locales en el centro porque se trataría de una barrera burocrática. La congresista le ha pedido, como parte de los descargos que está dando en la comisión, que vuelva a revisar su celular y que se acuerde, que responda a quién estaba llamando al teléfono. Ahora que estamos hablando de la entrevista, pues es la primera vez que el presidente decide hablar para un medio de comunicación abiertamente sobre estas acusaciones. Lo hizo América Noticias y nosotros tenemos algunas de las principales declaraciones que dio que la verdad no convencen a nadie y francamente lo dejan aún más entrampado en su propio laberinto. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Amigo Johnny. Bueno, como lo dije hace un momento, es normal ir a un chifa, es normal ir a una tienda. Clausurada. Yo no sabía que en ese momento la tienda estaba clausurada. Yo solamente fui, llegué, entré, vi las cosas que quería y así simplemente acabó la jornada. Es decir, usted me está diciendo, presidente, que el 6 de enero fue al Market Capón de su amigo Johnny, que estaba clausurado, para comprar caramelos, como se dijo desde el área de prensa. Justamente a propósito que lo tocas. Yo he dicho perfectamente que es normal para mí ir a una tienda a comprar cosas, porque uno va a una tienda justamente a comprar cosas. Y además, en ese marco de los caramelos, también es preciso señalar que yo me llevé algunos cuadros, que es lo que pretenden mostrar por ahí que he tomado conocimiento. Es decir, usted el 6 de enero va a comprar los caramelos donde su amigo Johnny, el empresario chino, y además unos cuadros. Que cuadros que, por ejemplo, están acá presentes. Son la prueba que nos quiere mostrar ahora para decir que ahí está, no ha habido nada irregular. Usted es un amante de los cuadros chinos. No soy amante de los cuadros chinos, soy amante de todas las cosas, como puedes ver acá, que gentilmente me obsequian. Y eso es parte de lo que hace una persona cuando va justamente a una tienda. ¿Con quién se encontraba en ese momento? ¿Quiénes estaban en ese 6 de enero en el Market Capón del barrio chino? Estaba parte de mi equipo que me acompaña en todas las actividades. Amigo yo. Bien, ese es el primer clip en el que introduce una nueva figura. Primero, que el chifa era demasiado rico. Luego, que no podía esperar para comprar sus caramelos. Ahora resulta que en realidad era un ofertón de cuadros chinos. Ya no sabe qué mentira más inventarse. José Gerioré está diciendo prácticamente una nueva versión, porque además esta figura de los cuadros, que francamente no tiene nada que ver, no termina siendo un argumento de absolutamente nada, no la dijo desde el inicio. Es que el presidente ha agregado nueva data al Chifagate ha sido porque se ha enterado que va a salir un archivo periodístico. Cuando ha dicho esto, en paralelo se estaba mostrando en otro canal de televisión, en Willax, un video en el que se hablaba y se mostraban los cuadros. Entonces, no ha habido transparencia desde el inicio y cada nuevo elemento que ha surgido ha sido porque se ha visto contra las cuerdas ante la evidencia periodística que justamente criticaba hace apenas instantes el congresista Jorge Flores Ancash. Ante la evidencia periodística es que el presidente ha tenido que hablar.
Ahora, ha dicho algo que nuevamente insulta a la inteligencia de los peruanos. Ha dicho, no tiene nada de malo ir a comer chifa, no tiene nada de malo ir a comprar caramelos. Evidentemente no, lo puedo hacer yo, lo puede hacer mi vecina, pero no es normal que lo haga un presidente con un proveedor del Estado. O sea, no, nuevamente, no pretenda que la gente es tan bruta porque no lo es. Por lo menos elabore mejor el nivel de las mentiras. Nuevamente, una tras otra. Entonces, ahora resulta que fue porque le habían ofrecido un lindo souvenir de cuadros chinos. Vamos a ver qué fue lo siguiente que dijo el presidente. Oye, Johnny, ¿a quién vas a traer? ¿Quién es tu amigo Yi Shandong? Cuando uno va de buena fe, como lo he hecho yo, todo predispuesto a poder impulsar una actividad del 1 de febrero, yo no voy a preguntar si tu amigo o amiga pero ese es su tiene rol, algún presidente. tipo... ¿Perdón? Su rol es impulsar actividades para el Día de la Amistad Perú-China. Ese es su rol. Lo que es importante acá destacar, que como presidente de un gobierno tengo que afianzar lazos con todos los países, sin excepción. Y parte de ello es justamente actividad de ese tipo. Pero finalmente, Omar, y creo que el mensaje debe ser claro para la ciudadanía por intermedio tuyo. Vuelvo a decir, no le mentí al país. Se pretende distorsionar actos comunes, como ir a un restaurante, a un chifa o una tienda, con hechos delictivos que yo niego tajantemente. Y tercero, sí me queda claro, a raíz del video que he tomado conocimiento, de que hay un ánimo desestabilizador y que sí hay un complot y que tiene que descubrirse, producto de las investigaciones, quién está interesado en intervenir en el proceso electoral y desestabilizar la presidencia. Yo no voy a permitir por ningún extremo de que un comportamiento habitual mío se pretenda distorsionar y que yo me preste para actos irregulares. ¿Usted no cree que usted está desestabilizando más bien la presidencia con su comportamiento? No. No. Lo que yo creo es que están aprovechando la ocasión para desestabilizar el gobierno y para aprovecharse en un... Oye, Johnny, ¿a quién? Bien, entonces, nuevamente, y sí, partiendo desde el principio, sí le mintió al país, porque no registró la visita. Ahí ya hay una omisión que, dado el cargo que usted ostenta, es una mentira. ¿Por qué? Si es que era tan transparente como usted señala, tenía que ir encapuchado. ¿Quién se encapucha? ¿Quién se cubre? ¿Quién trata de que no lo reconozcan? Además, ojo, usted mismo lo dijo, es que ni siquiera se acuerda de las mentiras que ha dicho antes para seguirle la cuerda a futuro. Usted dijo que fue encapuchado porque no quería que le pidan fotos. Entonces, al final, ¿le creemos? ¿No le creemos? Bueno, evidentemente no le creemos, pero primero dice eso. Luego dice que no, que se dio espontáneo, que usted tenía hambre y le dijo al ministro de Tiburcio, oiga, yo conozco un sitio por acá, en San Borja, vamos. Eso es lo que ha dicho hoy. Algo que ha desmentido el abogado de Xihuayang, que ha dicho que fue usted quien insistió en que se dé el encuentro. Y luego usted dice que no fue premeditado, que no ha hecho nada a escondidas, pero sin embargo llega encapuchado y decide no registrar la reunión con un proveedor del Estado. Entonces, nuevamente, usted está recontra entrampado en sus propias mentiras. Y lo segundo, cuando Omar Mariluz le pregunta si considera que lo que hizo no fue mentirle al país, usted evade la respuesta, evade y dice y echa la culpa a sectores, no dice quiénes, ¿no? Pero dice, son sectores que quieren desestabilizar al país. Usted ha generado todo esto solito. Usted se ha entrampado solito. Su premier es el que ha dicho que a usted le tendieron una trampa y que lo ha dejado como un monigote, como un útil, como alguien que han puesto ahí servilmente para intereses particulares. Y ha dicho, pobrecito, no tiene experiencia, perdónenlo. El que lo ha dejado pésimo, los que lo han dejado pésimo, son su gente y usted mismo. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿Acaso fueron estos sectores quienes lo obligaron a pararse en el chifa encapuchado, a reunirse con un empresario chino que tiene vínculos con la minería ilegal y arresto domiciliario? ¿Acaso a usted lo empujaron a esto, esos sectores fantasmas de los que tanto habla? No, señor presidente, usted lo hizo solito y ahora se está ahogando y no sabe cómo salir a flote. Vamos a ver el tercer clip.
con Yigu Shandong, el empresario vinculado a la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía? Ya. ¿Con él se ha reunido más Él oportunidades? siempre ha estado en los contextos que siempre ha estado Johnny. Siempre ¿Fuera de Palacio? ha estado, por ejemplo, ha estado en el Chifa, sirviendo la comida, Ajá. y por ejemplo, claro, solamente ahí. Perdón, ¿Yigu Shandong servía la comida? Claro. ¿En el Chifa? Claro. Pero entiendo que es un empresario vinculado a la ilegal. Ahora está de cocinero Se con entiende amigo Johnny. se entiende justamente que todo su equipo es parte de las personas que trabajan con él. ¿Y Yigu tampoco le pidió nada? Él no habla mucho español. Con Yigu. Ok, ahora entonces la novela continúa en aumento. Resulta que el tercer empresario era nada más y nada menos que el cocinero del Chifa. Estaba ahí porque él tenía que servir la comida. O sea, otra mentira. Y acá, justo la que estamos viendo en el titular, ¿no? Él ha afirmado que no podría haber negociado con Yiwu Xiaodong porque no habla español. Mentira. Y existe registro de que es un traductor certificado y además ha dicho que lleva más de 30 años viviendo en el Perú. Vamos a ver el certificado. Que Yiwu Xiaodong es un traductor acreditado en Cancillería y en los clips que se mostraron en el mismo reportaje en el que se da cuenta de sus encuentros con él en Palacio de Gobierno, se le escucha hablando perfectamente el español. Entonces, mentirilla, mentirilla, una mentira tras otra son las que van saliendo a la luz y con las que usted mismo, repito, se está entrampando. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido este terremoto y lo que podría venirse, ¿no? En instantes. Pero primero tenemos comentarios, me cuentan por aquí que tenemos algunos comentarios de las personas que están conectadas con nosotros esta tarde. Vamos a leerlos, como siempre me encanta que estén por aquí. Vamos a leer los comentarios. Buenas tardes, Roger Castro. Hola, Roger, ¿cómo estás? Y gran equipo fuerte y claro. Nelly Vázquez dice, ¿quién es este? Seres humanos, dice, pues los errores se aclaran y hace un paso al costado por dignidad, señor. ¿Quién es este tipo de desubicados? Se está refiriendo a uno de los congresistas que vimos que estaban dando sus descargos. Milagros Ponte dice, José Geri, un presidente impresentable, oportunista y seguro corrupto, una vergüenza de presidente. Uy, ese no lo llego a leer bien. Ahora sí. Sería lo mínimamente sensato, nos dice Américo, y digno que si se elige un nuevo presidente provisional sea un congresista de los pocos que no tienen denuncias, o sea, que no sea parte del pacto pro crimen. Eso es parte de lo que se ha presentado en algunas de las mociones. Bueno, no exactamente con esto de que no sea parte del pacto, pero sí de los que no estén postulando a ninguna reelección. Bien, Heisha dice, le están dando tiempo para desaparecer las pruebas. Así es, la están haciendo cada vez más larga. Denis Eduardo dice, ver al Congreso juzgar y dar lecciones de moralismo a Geri es poco menos que un chiste de mal gusto. Coincido contigo completamente. Evidentemente no va a haber imparcialidad ni seriedad y mucho menos exigencia de veracidad en esa comisión de fiscalización que está presidida y también conformada por personas con antecedentes. ¿Qué puede decir entonces otros sinvergüenzas y a otros sinvergüenza? Aquí se les paga a estos ineptos para encubrirse, descarados, estos congresistas o delincuentes, nos dice Nelly Vázquez. Nelly dice, es una vergüenza todo, ojalá que las personas que insisten en votar por estos partidos que blindan actos delincuenciales, porque no hay otra palabra, analicen y piensen con responsabilidad de voto. Encapuchado en verano, ¿verdad? ¿No? Respuestas cínicas e infantiles. Esa entrevista parecía un berrinche porque no le creen. Bien, muy bien. Ahora sí, entonces vamos a enlazarnos directamente con César Romero, editor general de La República, que ha venido analizando la situación de Geri, que ahora está entrampado en su laberinto y según lo que hemos señalado aquí en La República, en el que podría ser su hora cero. César, ¿cómo estás? Gracias por encontrar un tiempito en esta apretada agenda política para contarnos y explicarnos lo que está pasando. Hola Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, el presidente está ahorita en la comisión de fiscalización en el Congreso. Va a tener que aclarar todo lo que ha sucedido
están interviniendo los diferentes congresistas, planteando preguntas, planteando sus opiniones sobre lo que ha sucedido, lo que ha generado hasta ahora, la incertidumbre que ha generado las diferentes versiones que él ha dado sobre lo que sucedió, ¿no? Tanto en la reunión esa noche donde lleva enmascarado, ocultándose el rostro, y la siguiente reunión cuando entra a este centro comercial, a esta tienda donde dice que ha comprado unos cuadros, ¿no? Entre una y otra versión hay diferentes hechos que él narra. En un momento dice que fue a hablar con el empresario para hablar sobre la celebración de la amistad de Perú y Chile. Luego dice que llega al lugar, al restaurante, porque está invitando al ministro del Interior para una cena. Y digamos, ha ido distintas versiones sobre lo que sucedió y sobre los motivos por los que fue a reunirse con este empresario chino, ¿no? Claro, tú ponías en uno de tus tweets que ahora lo que se está debatiendo ya no corresponde tanto a las acciones per se y a si les resultan morales o no, sino a la repartija de ministerios y negocios que podrían quedar truncos. ¿A qué te refieres con esto? Mira, como decía, que José Gerí, ¿qué es lo que ha hecho durante su administración? Recién ha cumplido 100 días y más allá de tomarse fotos, cierto, hablar con el público, salir, hablar con la gente, recorrer las calles, no ha hecho más. Y eso ni siquiera ha logrado disminuir la ola de violencia que afecta al país, ¿no? O sea, y están diciendo que cambiarlo en este momento sería perjudicial para el país, generaría una serie de problemas. Y eso no se ve en la realidad, ¿no? Si él estuviera embarcado en un gran proyecto de cambio, entonces sí se justificaría, porque dejaría inconclusa una acción, un acto que perjudicaría al país, digamos, a todos los ciudadanos. Pero aquí eso no se está dando. Claro. Lo que se ve que hay, cuando lo nombran a él como presidente, hay un reparto entre los principales partidos políticos, se reparten los ministerios. Esto lo vemos cuando el premier sale a defenderlo y dice que él ni siquiera conoce a todos los ministros, ¿no? O sea, lo justifica. Él, suponemos, o lo correcto es que él sea el primer ministro del presidente, pero habla un premier que parece que ni siquiera conoce o tiene trato con el presidente. Claro, lo ha dicho en dos momentos, ¿no? La primera vez fue cuando en una entrevista que dio, dijo que él no conocía muy bien al presidente ni al entorno de ministros, dando cuenta un poco como que se armó el caballazo ahí, como quién quiere ya este para un partido, este para otro. Y en un segundo momento, cuando ni siquiera se acordaba el nombre de uno de los ministros con los que en teoría lleva 3 meses trabajando, el ministro de Energía y Minas. Sí, y mira, él habla que no recuerda el nombre del ministro de Energía y Minas, que está embarcado en lo que podría ser el gran proyecto importante de este gobierno, la modernización o la reorganización de Petroperú, que se está hablando de la privatización de las unidades de Petroperú, de la Pampía, digamos, de la refinería de Talara, y ese es un hecho que no es cualquier cosa, ¿no? Es uno de los principales activos que tiene el Estado peruano, que lo quieren vender y que debería estar en el centro del interés del gobierno y en el centro del interés del presidente del Consejo de Ministros. Pero ni siquiera ese ministro lo conoce y no sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, es lo que te decía. Aquí no hay una continuidad del gobierno, sino un problema de continuidad del reparto de poder que ha habido, y dentro de ese reparto de poder, cómo se están generando los negocios, algunos negocios de interés de algunos políticos. Claro, y en caso caiga José Gerí, pues esos negocios y esas promesas, como tú decías, quedarían truncos, ¿no? Esos lobbies que muchas veces se acuerdan instrumentalizando el poder, entonces quedarían como, oiga, usted me prometió, tiene que pagar.
Ahora, una consultita, César. Se habla mucho, de hecho lo dijo ayer el congresista José Cueto, que ellos sí quisieran apoyar la censura, pero que el problema, según él, es que con ello caería toda la mesa directiva. Hay congresistas que no quieren que esto suceda. Bueno, sí, es que hay dos planteamientos. La vacancia del presidente, que tiene una determinada votación, y lo que algunos veían más factible es la censura de la mesa directiva. O sea, tendría que nombrarse una nueva mesa directiva. Pero no hay que olvidar que son estos partidos políticos que sostienen al gobierno los que siguen teniendo el poder. O sea, tranquilamente ellos pueden poner a otros congresistas al frente del Congreso, de su mismo grupo. Insistir, como lo hicieron en su momento con José Gerí, pese a las críticas a las denuncias que él tenía sobre su vida privada o su vida como congresista, estas denuncias de violación sexual que no les hicieron caso, igual insistieron. O sea, nada les impide a ellos volver a poner a cualquier otro congresista de su grupo al frente del Congreso y darles a ellos la presidencia. En este momento no va a haber mucho, digamos, oposición a quien se nombre en el cargo de presidente, a quien nombre de nuevo como presidente del Congreso y pase a asumir la presidencia. Lo mismo que sucedió con José Gerí en su momento. Claro, para explicar un poco a la ciudadanía que evidentemente hay gran parte que ve con temor lo que está sucediendo, porque claro, creo que tenemos un trauma de sucesiones presidenciales, de vagancias y de censuras, para explicar un poco lo que podría suceder y quizás ponerle paños fríos a la situación, porque coincido contigo en que tampoco es que, wow, va a ser un gran cambio de lo que viene impulsando Gerí, porque no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué tendría que suceder? En caso se consigan 66 votos, ¿verdad? Es esa la cantidad que tendría que obtenerse para que se apruebe una censura. ¿Y qué pasaría después? Digamos, ahora hay que tener en cuenta que en este momento el Pleno del Congreso está en receso, o sea, no está operando en actividades. Tiene que haber una convocatoria a un Pleno del Congreso. El presidente actual del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha dicho que no va a convocar al Pleno del Congreso, y lo que necesitarían ahí son 78 firmas de congresistas para autoconvocarse al Pleno del Congreso. Primero, Si antes siquiera de debatir la censura, primero hay que autoconvocarse. Claro, primero tendrían que autoconvocarse al Pleno del Congreso. Una vez que se autoconvoquen, que se inicie el Pleno del Congreso, ahí entraría a debatirse. Si van por el lado de la censura, necesitan 66 votos. Una vez que se censura la mesa directiva, caería José Gerí y Fernando Rospigliosi y se elige una nueva mesa directiva. Y, digamos, ahí es donde vienen los pactos y los acuerdos y a ver si se mantienen lo que habían acordado cuando asumió Gerí, o se cambian, o hay nuevas fuerzas involucradas. Y eso es, digamos, una vez que se produce esa alianza, se elige una nueva mesa directiva, un nuevo presidente del Congreso que, de acuerdo con la asociación, pasa a dirigir el Ejecutivo y el primer vicepresidente se queda como titular del Congreso. Eso es lo que tendría que suceder. Claro, esta parte, digamos, ahí es cuando empieza un poco también las pugnas y las repartijas por quién podría tener la mesa directiva. Algunas de las mociones que se han presentado han puesto como condición que las personas que dirijan o que puedan ser postuladas para esta mesa directiva no sean quienes buscan la reelección, porque digamos que alguien que ocupe ese cargo podría usarlo como trampolín, como campaña para esto precisamente. Sí, hay varias propuestas, ¿no? Que, como dice, que ninguno de los que asuman sea uno de los que está buscando la reelección, que no sean los que en su momento apoyaron las llamadas leyes pro crimen. Pero bueno, esas son propuestas dentro de los pedidos de censura de la mesa directiva. Digamos, a que prosperen va a ser más difícil porque quien tiene la mayoría de votos son este pacto, esta asociación de partidos, que es el que mantiene el control del Congreso, ¿no? Y que por cierto anda bien calladito, Fuerza Popular.
Sí, Fuerza Popular es el principal y está en silencio, no ha dicho nada. Algunos individualmente han criticado a Gerí, pero digamos como partido no hay una posición ahí. Me imagino que están evaluando hasta dónde va a llegar la situación. Hasta ahora, además tienes que tener en cuenta que ellos, Fuerza Popular y Keiko, dicen, no, nosotros no formamos parte del gobierno, pero toda esta crisis los expone que son ellos los que sostienen el Congreso. Eso en un momento van a tener que evaluarlo si esta crisis pública, si vuelven a aparecer más videos, más denuncias, va a seguir incrementándose y ellos van a tener que asumir esa responsabilidad. La gente los va a ver como que ellos directamente están implicados y son los que sostienen al gobierno y en realidad son ellos el gobierno. Claro, o sea, ¿tú crees que en realidad el apoyo de estas grandes bancadas que todavía permanecen un poco en silencio y que forman parte del pacto, como podríamos llamarlo, periodística y popularmente, van a definir si respaldan o no en base a si esto se sigue agravando? Porque ya está bastante grave. Sí, está bastante grave. Van a definir en eso. Ahorita están ganando tiempo, eh, digamos, queriendo decir que la presencia de Gerí ante la Comisión de Fiscalización, que él dé sus explicaciones y eso va a calmar la situación y con eso ya vuelve la calma y eso fue suficiente y aquí no pasó nada, ¿no? Están Claro, apuntando a eso. están ganando tiempo. Si siguen Están saliendo ganando. cosas, va a ser insostenible porque les va a rebotar en la campaña, ¿no? O sea, va a ser contracampaña para ellos. Claro, esto definitivamente les va a afectar la campaña. Están midiendo, ahorita todo el mundo está, digamos, de todos los participantes, todos los congresistas están midiendo la campaña. Y eso se ve en las intervenciones que están teniendo en este momento en la Comisión de Fiscalización. Más hablan para la gente que los pueda ver, a sus probables electores, que para aclarar el tema, ¿no? Entonces sucede en Claro. discurso tras discurso y no entran definitivamente de una vez a que José Gerí presente ya de una vez sus descargos. Bien. Finalmente, ¿cómo has visto tú, César, los descargos de esta comisión de fiscalización del Congreso de Gerí? Otra versión. Ahora nuevamente, entonces, se contradice una y otra vez. Creo que mientras más habla, más se hunde. Sí, es contradictoria siempre las versiones que él da, ¿no? Trata de explicar, trata de aclarar algunos puntos que quedan oscuros y no sabe qué decir, digamos, no sabe cómo explicar los contactos, hasta ahora no explican cómo una persona que tenía una restricción en su libertad Domiciliario. ingresó a Palacio de Gobierno. Decir que no tienen los equipos es absurdo, ¿no? Porque, digamos, hemos pasado hace algunos años, hace una década, con una situación de violencia en el país. O sea, ingresar a Palacio de Gobierno, no, nadie entiende que pueda ser tan simple y que nadie lo revise la identidad o quién es la persona que está ingresando. Lo Sí, que por también supuesto. dice, claro, eso te dice muchas cosas sobre lo que en realidad, diga lo que diga, la idea es que está ocultando más, ¿no? Está ocultando más. Y ya apareció el abogado, este empresario chino, a decir que fue Gerí o fue el entorno de Gerí el que solicitó la entrevista con el empresario, que no es el empresario el que quiere ver al presidente para pedirle algo, para pedir que le solucione algo, sino que fue el entorno de Gerí el que busca comunicarse con él, busca tener la relación con él. O sea, como tú dices, cada vez, cada hora que pasa van apareciendo nuevos elementos, nuevas aristas y algunas por nuevos elementos que se van conociendo y algunas por lo que él mismo va describiendo. Dice que no conoce a una persona porque no sabía hablar mucho el español y de ahí se sabe que es un traductor oficial tanto del chino al español como del español al chino. Entonces, no es una persona que no hable bien el idioma, ¿no? Claro, no, es tramparse con sus propias mentiras nuevamente. Creo que además, cada vez que él tenta a la suerte diciendo esto es así,
han habido y han ido apareciendo pruebas que le dicen, momentito, tengo la evidencia, porque recordemos que el abogado ha dicho que tiene los WhatsApps. Entonces, si el presidente sigue mintiendo, probablemente lo siguiente que veamos en una investigación periodística sean esos WhatsApps de qué era lo que le pedía a Gerí, por qué quería encontrarse con él tan urgentemente. Sí, Veríamos digamos, y ahí es lo que entonces, decíamos. querido César, muchas gracias por haberte dado un tiempito. Sabemos que ahorita la República está eso, nosotros sí que estamos a toda máquina con lo que viene sucediendo desde la Comisión de Fiscalización y con Gerí en su hora cero. Así que, bueno, el cherry sería para que nos sigan en las redes, que también ahora más tarde tienes tu programa para hablar del tema, ¿verdad? Sí, seguimos al tanto de lo que está sucediendo y de lo que estamos conociendo, de la nueva información que está llegando para llevarles a todos los seguidores de la República. Bien, César, muchísimas gracias por conectarte un ratito con nosotros, editor general del Diario de la República. Y ahora sí vamos a enlazar brevemente con el poco tiempo que nos queda con la comisión. Nuevamente siguen en el debate, siguen hablando los congresistas, hay quienes lo respaldan, hay quienes dicen y hablan sobre la presunción de inocencia ante una serie de indicios que se caen de maduros. Y han habido quienes han hablado de posible corrupción y de que no sería sostenible mantenerlo en el cargo. Vamos a escuchar qué está pasando ahorita. Señor presidente, por su intermedio, es preciso dar ese contraste de información porque he escuchado algunos comentarios o premisas que parten de información inexacta y que pretende confundir a la opinión pública. Eso para dejar como primera premisa con suma claridad. Hechos distintos, horarios distintos. Que no se pretenda, señor presidente, por intermedio suyo y con el respeto que siempre le tengo al Congreso de la República, mezclar las cosas de una manera no correcta. Por eso la precisión informativa. Sobre el particular, iré respondiendo, señor presidente, con su permiso, las preguntas que han estado haciendo los señores congresistas y colegas del Congreso de la República. En principio, señor presidente, la primera información que voy a responder sobre lo que menciona el congresista Ventura. En la reunión, en la primera, en el Chifa, el 26, a horas 10 y 18 de la noche en adelante, aproximadamente hacia las 11 y 18, 11 y algo, la pregunta es, ¿se tocó algún tema irregular, ilegal? ¿Hubo algún ofrecimiento, alguna componenda, algún acto de corrupción? No. No. Lo que hubo fue una conversación circunstancial. Dentro de esa conversación se tocó el tema que les interesaba, que es la celebración del Día de la Amistad Perú-China. ¿Qué otro tema, si me quieren preguntar, se tocó en ese momento? Sí, hay un tema muy importante. Por 20ª vez, a modo de graficarlo, se me invitó nuevamente a China. Y así como en otras oportunidades, tanto a ellos como a otras personas que me invitaron bajo distintas circunstancias, no pude aceptar el viaje por distintos motivos. Eso es importante. ¿Se tocó algún otro tema, especialmente si me comuniqué con algún funcionario, si me comuniqué con alguna autoridad de Indecopi? No. No me comuniqué con ningún funcionario, no me comuniqué con ninguna autoridad de Indecopi, no intercedí ni directa ni indirectamente con la reapertura o con la emisión de alguna resolución que aparentemente pudiera haberlos beneficiado. Yo no tengo incidencia en aspectos municipales, no tengo incidencia, además, en decisiones autónomas de un ente autónomo como es Indecopi. Se tocó temas asociados a la empresa del señor Johnny, que están vinculadas a la hidroeléctrica u otras. No, no se tocó ningún tema que tenga que ver con sus empresas o se me solicitó interceder por él o por terceros. No hubo nada de eso.
No hubo nada de eso. Más aún, los hechos hablan por sí solos. En este caso es una concesión que inició aproximadamente el 2017 y que se otorgó el 2023. ¿El presidente Gerí tuvo alguna incidencia? Volvemos entonces solamente para despedirnos, porque se nos ha ido la hora, pero lo que acaban de ver es el enlace con lo que está sucediendo en directo desde el hemiciclo, desde el Congreso, con la presentación de José Gerí, el presidente José Gerí, ante la Comisión de Fiscalización. Algunas cositas ya solamente para cerrar de lo que dijo ahorita, que por fin ha respondido puntualmente, y ahora sí, se ha atrevido a decirlo, entonces vamos a ver si puede luego sostenerlo y comprobarlo. No se tocó ningún tema ilegal ni algo que pueda estar relacionado con un acto de corrupción. Esto en cuanto a la reunión de diciembre en el Chifa. El tema central, porque le preguntaron los congresistas de qué hablaron, de la celebración del Día de la Amistad Perú-China y de una invitación que se le hizo a China. Segunda pregunta, ha asegurado que no se comunicó con nadie de Indecopi ni con nada que tenga que ver con la resolución que salió solo días después de que visitara la clausurada bodega para favorecer a este empresario. Y la tercera, de solo lo que hemos podido escuchar de estos alegatos principales, es que no se ha hablado de nada relacionado a la hidroeléctrica de Shihuayang. El presidente sigue hablando en este momento, sigue dando sus alegatos y descargos ante las preguntas que se le ha hecho en el Congreso, así que los invito a que sigan conectados con la transmisión en directo de la República que va a seguir a lo largo de la tarde, porque esto tiene para rato, de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros esta tarde. Por favor, no se olviden de darle like, comentar y compartir para que este espacio siga creciendo y podamos seguir trayéndoles toda la información, como nos gusta decirla, fuerte y claro. Con nosotros será hasta mañana. Chau, chau. La verdad conecta fuerte y claro.